Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Javier Milei reta a Pedro Sánchez a prohibirle la entrada en España mediante un mensaje en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en la sangre, dice Javier Milei en mayúsculas, comenzando su mensaje en X. Añade que viajará a España en el mes de junio, que es cuando está previsto que venga a recibir el premio Juan de Mariana. Termina su mensaje diciendo que habrá que comprobar si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarle en persona, refiriéndose precisamente a esa escalada diplomática iniciada por el Gobierno de España. La ceremonia de entrega del premio Juan de Mariana se celebrará el 21 de junio en el Casino de Madrid. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ya han asegurado que España analizará en detalle qué tipo de visita pretende hacer Milei esta vez. El Gobierno de España estudia retirar a Milei la infraestructura de seguridad que suelen desplegar para presidentes extranjeros, según ha publicado el diario argentino Clarín. Al parecer, el pasado viernes Javier Milei llegó a la base militar de Torrejón de Ardoz con lo que el Ministerio de Exteriores ha calificado de garantías de seguridad, ante lo que añadió que la respuesta a esa buena fe y hospitalidad fue un ataque frontal con insultos a nuestras instituciones, según José Manuel Álvarez. ¿A qué instituciones se refiere? ¿Begoña Gómez es una institución? Bien, entonces, señor Álvarez, ¿por qué no da Begoña Gómez explicaciones sobre sus actividades? Ah, no, que decían ustedes que como es un ciudadano privado no se puede pedir explicaciones sobre lo que haga Begoña Gómez. Pero entonces, si es un ciudadano privado, ¿cómo puede ser un ataque a una institución una crítica a Begoña Gómez? Y por otro lado, recordemos que tampoco Milei mencionó en su discurso en el Viva 24 de Vox a Pedro Sánchez ni a Begoña Gómez. Si alguien se quiere dar por aludido, bueno, pues es su problema. Realmente, al darse por aludidos, el PSOE ha conseguido, Pedro Sánchez ha conseguido, Álvarez ha conseguido, pues que se produzca lo que se llama efecto Streisand. Te haces eco de una crítica y entonces esa crítica pasa a ser conocida por todo el mundo, cuando si la hubieras ignorado, pues podía haber pasado desapercibida. Sánchez ha pensado que podía actuar con Milei como suele actuar con todo el mundo. Sánchez es el típico chulo mediocre de colegio, que ante el que puede, ante el margi de la clase, pues si puede le da collejas. Eso sí, luego ante los fortachones de la clase se humilla como un gusano rastrero. Hemos visto a Sánchez dar cabezazos delante de Pere Aragonés, o sea, que ya lo último. Hemos visto a Pedro Sánchez humillarse delante de Marruecos. Hemos visto a Pedro Sánchez mendigar reuniones a Biden y humillarse ahí dando una rueda de prensa en la puerta de servicio de la Casa Blanca con la furgoneta de la lavandería pasando por detrás. Hemos visto a Sánchez arrastrarse delante de todo aquel que le interesa, que es el que tiene más fuerza que él, pero eso sí, cuando cree que tiene más fuerza él que alguien, le humilla, le escupe. Lo típico del chulo de medio pelo de colegio. Pero hete aquí que Milei no es el margi de la clase. Milei pues no se queda callado. Y entonces, como resultado, pues como insultar a Milei, él contesta. Y como Pedro Sánchez sube el tono, Milei también. Le ha pegado unos sopapos en los medios de comunicación argentinos a Pedro Sánchez, llamándole cobarde, diciendo que se esconde delante de las faldas de las mujeres, enviando a ministras a criticar a Milei, diciendo que es un totalitario y desafiándole. A un autócrata se le desafía, a un autócrata se le confronta. Contra un autócrata la única solución es plantarle cara. Y Milei ha dicho, ¿cómo? Que está insinuando el gobierno a través de Radio Televisión Española y filtrando algunos medios, que está estudiando prohibirme la entrada. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega su totalitarismo. Voy a ir al premio que me van a conceder dentro de, creo que es un mes, en el Instituto Juan de Mariana, los liberales españoles, y a ver si tiene narices Sánchez de prohibirme la entrada en España.
Esa es la única manera. Que cada paso que dé Sánchez le suponga el desgaste máximo. Y para que le suponga el desgaste máximo, solo hay una receta: confrontación total, dentro de los cauces humanos y democráticos, pero confrontación total. Sánchez es alguien que está poniendo en riesgo nuestra democracia, y yo agradezco como español enormemente que Javier Milei pues esté contribuyendo a desgastar a Sánchez, a hacerle tomar decisiones que le dificulten decisiones posteriores. Porque ya nos ha amenazado Sánchez con arremeter contra los medios críticos y contra los jueces críticos y tomar el control de la justicia. Bueno, pues ante un aspirante a dictador como es él, hay que ir a la confrontación total. Ante un aspirante a dictador que el 30 de mayo va a aprobar una ley de amnistía, la única solución era ir a la confrontación total, era decir, no se tramita esta ley de amnistía en el Senado. Pero en lugar de eso, el Partido Popular, con su útil mayoría absoluta en el Senado, aceptó tramitar la ley de amnistía. Y ahora, pues la vamos a ver aprobada el 30 de mayo. ¿Eso es forma de enfrentarse a quien está destruyendo la democracia española y tiene ínfulas de dictador? Pues evidentemente no. Al dictador se le confronta. Sánchez es una amenaza para la libertad, para la seguridad, para la prosperidad e incluso para la paz en España. Porque Sánchez ya lo único que le queda es intentar azuzar la confrontación, provocar, es un drogadicto, enviar a Puente a decir estas chorradas sobre Milei en la esperanza de que el otro se achante. Lo que pasa es que, mira, no se achanta Sánchez. Y al final te vas a comer tus insultos. Y al final te vamos a parar los pies. No vas a poder con la democracia en España. No vas a poder con la libertad en España. Y tendrás que dar cuenta de tus corrupciones y de tus traiciones. Siempre presuntas, querido Sánchez. En la información internacional hablamos de las elecciones generales de México que se celebran en el próximo mes de junio. Según un informe de la organización Laboratorio Electoral, esta campaña se ha convertido en la más violenta de la historia reciente del país. Según los datos de los que se ha hecho eco CNN, ha habido 27 candidatos asesinados en el periodo entre 2023 y 2024. Esta cifra supera así a los 24 candidatos asesinados que se registraron en el proceso electoral de 2018, lo que confirma que la violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de incremento preocupante. Laboratorio Electoral ha recogido más de 150 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el actual proceso electoral. De entre ellos, más de 50 fueron asesinados y de esos, los 27 principales eran aspirantes directos a algún cargo de elección popular. Además, hubo 9 secuestros y 22 atentados fallidos. A esto se suman decenas de casos de agresiones, desapariciones, amenazas o intimidación que han sufrido en casi 11 meses tanto los políticos como los aspirantes a algún cargo de elección en México. Vaya, ahí tenemos México, ese país gobernado por ese dirigente progre llamado López Obrador. Ese señor que se permite, cada vez que tiene problemas internos, insultar a España. Por cierto, sin que el gobierno español reaccione, ni le llame al orden, ni responda a sus insultos. Con López Obrador, la violencia política en México está al alza. 70 muertos, de los cuales 29 eran candidatos directos a alguno de los puestos en liza en las elecciones. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que estamos diciendo? Cada 5 días es asesinada por motivos políticos una persona en México. Estamos diciendo que cada 15 días se asesina a un candidato en México. ¿Han escuchado ustedes alguna queja por parte de alguien sobre esta barbaridad? ¿Se imaginan ustedes que en el Brasil de Bolsonaro se produjeran estas cotas terribles? Pues hombre, se diría que Bolsonaro, en fin, no garantiza la seguridad de los brasileños.
¿Se imaginan que con Trump se estuviera asesinando cada 15 días a un candidato a unas elecciones? Sería titular en todos los medios progres del mundo. Pero como es en el México de López Obrador, y López Obrador es progre, pues entonces digamos que se acepta como algo casi propio del paisaje. Otro candidato asesinado en México. México es un país en estos momentos fallido porque la política allí es francamente deleznable, de la mano de la progresía internacional, y fallido también porque, por desgracia, el narco allí manda mucho. Y recuerden ustedes las palabras de Bukele: cuando en un sitio los delincuentes campan a sus anchas, es indefectiblemente porque los cómplices de los delincuentes están en el gobierno. Si no se acaba con un problema, es porque no se quiere acabar. En el siglo XXI, con el poder que tienen los estados, cuando se quiere acabar con un problema, duran 3 minutos. Si no se acaba un problema, es porque hay alguien interesado en que no se acabe. Ojo a esta información que desvelaba, me parece que es CNN, hace unas horas, y de la que se hacían eco los medios israelíes rápidamente. Escuchen. Según publica CNN, Egipto modificó los términos de un acuerdo firmado por Israel para establecer un alto el fuego en Gaza. Los servicios de inteligencia de Egipto habrían cambiado la propuesta trasladada por Israel, frustrando así el acuerdo que podría haber liberado a rehenes israelíes y prisioneros palestinos. En concreto, el acuerdo anunciado por Hamás el 6 de mayo era muy diferente al que los negociadores del conflicto, Estados Unidos y Qatar, pensaban que habían presentado. Estas fuentes indican que los cambios realizados por la inteligencia egipcia provocaron una ola de ira y recriminaciones entre los funcionarios de Estados Unidos, Qatar e Israel, dejando las conversaciones de alto el fuego en un punto muerto. Ojo a la jugada, ojo a la noticia de CNN. Resulta que había negociaciones intermediadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto. Había negociaciones entre Israel y Hamás para conseguir un alto el fuego en Gaza, que por supuesto tenía que estar acompañado de liberación de rehenes. Entonces resulta que Israel pues dice, vale, venga, le presentan una lista de puntos, dice que ok, da su acuerdo. Entonces esa lista de puntos que Israel ha aprobado pasa a Egipto, y en Egipto un funcionario de inteligencia, modifica ese acuerdo antes de enviárselo a Hamás, y entonces mete en ese acuerdo pues que Israel renunciaba a continuar con la guerra de Gaza, y dice Hamás, ¡hala, firmado! Y dice Israel, ¿cómo? Que yo no he firmado eso, que ese no es el acuerdo al que yo he dado el ok. Y entonces se monta lo que no está en los escritos entre los mediadores y las partes. Y Estados Unidos y Qatar, que también estaban en el proceso de mediación, pues estallan contra Egipto, que ha modificado por su cuenta y riesgo los términos de un acuerdo. Y entonces al final todo el acuerdo naufraga, tras lo cual Israel reemprende su ofensiva en Gaza. ¿Qué pueden ustedes deducir de eso? ¿Quiénes son los interesados en que no haya altos el fuego, que no haya liberación de rehenes? ¿Quiénes son? Pues hombre, parece que Hamás y Egipto no tienen demasiado interés en el asunto, o por lo menos la inteligencia egipcia, pero dudo de que la inteligencia egipcia boicotee el acuerdo con Israel sin estar de acuerdo con Hamás. ¿A Hamás le interesa que se acabe la guerra en Gaza? Hombre, pues parece que cero. Porque si le interesara, tendría una manera de acabar con la guerra fácilmente. Salir con los brazos en alto y entregar a los rehenes. ¿Van a hacer eso? No. ¿Por qué? Porque les interesa tener a la población palestina como rehenes también de Hamás. Utilizar a los palestinos para conseguir que Israel pues mate a los más posibles, para poder echarle en cara a Israel que mata palestinos, y de esa manera presionar a Israel para que Israel no acabe con Hamás. Lo que pasa es que Israel en esta ocasión no va a reblar.
porque el 7 de octubre fue tan salvaje que ya no queda otra opción más que exterminar a Hamás. Hamás solo tiene dos opciones, los miembros de Hamás: o salir con los brazos en alto o arriesgarse a ser abatidos. Y en eso está Israel. Y este episodio pues arroja unas sombras muy inquietantes sobre la actitud verdadera de Egipto, que vienen a sumarse a otra información que hemos conocido estos días. Israel ha descubierto más de 50 túneles, hasta el momento desconocidos, que unían Gaza con el territorio egipcio, con lo cual ahora la pregunta es: ¿han huido de Palestina, han huido de Gaza los líderes de Hamás, dejando ahí a la población civil? ¿Se han llevado consigo algún rehén para tratar de someter a Israel a chantaje? ¿Se lo han llevado a algún otro país? Vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero en fin, el papelón de Egipto pues no es precisamente brillante. Y tal y como nos contaba Rebeca Crespo desde La Gaceta sobre un artículo de Pedro Fernández Barbadillo, el científico ecologista Bill McGuire ha escrito en Twitter un mensaje alarmista sobre el llamado cambio climático, diciendo que el único método posible para que las emisiones disminuyan y así evitar un catastrófico descalabro climático consiste en el sacrificio de la población humana por una pandemia con una tasa de mortalidad muy alta. El activista climático, que está financiado por el Foro de Davos, borró ese mensaje ante la oleada de críticas y protestas que desató y se justificó diciendo que no se habían entendido bien sus palabras. El científico ecologista Bill McGuire insistió en que solo se refería a la caída de la actividad económica, nunca de la población, para evitar el llamado colapso climático que él y sus colegas consideran inminente. Pues, ¿qué quiere que les diga? Uno de esos científicos que se dedican a promover la estafa climática, a tratar de empobrecer a Occidente, a base de decir: es que como no aceptéis ser pobres y reduzcáis vuestra actividad industrial mientras China se sigue desarrollando, pues entonces está el planeta acabado. Pero jamás le dicen a China que reduzca sus emisiones, ¿no? Uno de estos científicos va y pone un mensaje en Twitter diciendo que la única solución que ve para poder cumplir los objetivos de que las emisiones dejen de crecer es que haya una pandemia muy letal. Entonces, claro, la repercusión del tuit ha sido tremenda, porque lo que está diciendo ya es que para que el planeta sobreviva, pues la única solución es que mueran humanos. Toma ya. Pero no se sorprendan ustedes. Detrás de alguno de estos piraos que se dedican a todo el tema del calentamiento global y a meter miedo a la gente para que acepte ser más pobre, detrás de todo este movimiento hay algunos que tienen una mentalidad antihumana, pero vamos, que la llevan en los genes. Eso de acabar con la especie, reducir el número de personas y tal, es algo que han dicho muchos otros anteriormente. No es nuevo de este científico. Este científico, lo que pasa es que, hombre, pues cuenta con financiación del Foro de Davos, participa en numerosos foros climáticos, se montó la que no está en los escritos en redes. Por ejemplo, algunas personas le decían: oiga, ya que sobran humanos, ¿por qué no empieza dando ejemplo usted? Qué casualidad que siempre sobran los demás. Por supuesto, los científicos calentólogos, esos son imprescindibles. Los que sobran son los restantes humanos. Bueno, ante la avalancha de críticas, borró el tuit y decía: yo no he dicho que esté pidiendo una pandemia, simplemente me refería a las cuestiones económicas. No, perdón, usted ha dicho que la única manera que veía de que se cumplieran los objetivos de no emisiones era que hubiera una pandemia con un índice de letalidad suficientemente alto. Letalidad, es decir, muertes. No hablaba usted de economía. Dice: pero yo no pedía eso, simplemente decía que, en fin, solo veía esa solución. Ah, vale, hombre, muy bien. Gracias por no haber salido a decir: empecemos a fusilar humanos. Bueno, este es el tipo de gente que se dedica luego a expulsar de las universidades a los que critican sus investigaciones, a los que dicen que es una filfa todo lo del calentamiento global. Este es el tipo de gente
que se dedican a promover agendas políticas que empobrecen a Occidente mientras China se desarrolla. Este es el tipo de gente que habla de ciencia. Hombre, no hablan de ciencia. Hablan de algo terrible, que es el exterminio de la gente. Y sin llegar al exterminio hablan de empobrecer a la gente. Este tipo de gente es la que se ha hecho con el debate científico, prostituyéndolo y sustituyendo lo que es la ciencia por una alucinante y alucinada catarata de hipótesis, modelos, que al final todos llevan a lo mismo. El capitalismo es malo, pero China tiene que desarrollarse. Dejad de consumir y aceptar ser pobres, occidentales. Todo se reduce a eso. Estamos ante una guerra política. Y luego hay algún tonto que se piensa que son ciertas las chorradas climáticas. No, hombre, no. Estamos ante una gigantesca operación de propaganda. Una gigantesca operación de propaganda detrás de la cual hay gente tan pirada como para pedir que a ver si hay una pandemia y nos cargamos a un montón de seres humanos para que así haya menos emisiones. Hace falta estar pirado, ¿eh? Y terminamos las noticias con un cariñoso reconocimiento de la princesa Leonor tras recibir las máximas distinciones de Aragón. Leonor dijo que Zaragoza siempre formará parte de su vida por ser escenario de una importante formación para la futura reina de España. Confieso que cuando vine a Zaragoza el pasado 17 de agosto tenía muchas expectativas, en parte por todo lo que me había contado mi padre, aunque también sabía que algunas etapas no serían fáciles. Llegué a la Academia General Militar con ilusión y muchas ganas de aprender y conocer tanto a mis compañeros y compañeras de promoción como a las de las otras promociones con las que he compartido este año. Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace 10 meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida. Tras recibir las medallas del Gobierno de Aragón y de las Cortes, así como el reconocimiento como hija adoptiva de Zaragoza, la cadete Bon Ortiz quiso agradecer el cariño y el respeto, así como la amabilidad recibidos por parte de los aragoneses, y destacó la importancia de seguir los pasos de Su Majestad el Rey en la Academia General Militar. En su breve discurso en la Catedral del Aseo, donde los reyes de la Corona de Aragón juraban los fueros, enfatizó que descubrir la exigencia académica e intelectual, física y técnica que significa formarse como cadete le ha hecho apreciar aún más el Ejército de Tierra y al conjunto de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues es una delicia tener a una heredera como la princesa Leonor. ¿Qué quieren que les diga? Es alguien que va, cuando su padre, dentro de muchísimos años, pues tenga que dejar su puesto, pues es alguien que va a recoger el testigo con una elegancia y un saber hacer como corresponde a su tarea, que no es otra que representar y simbolizar a los españoles. Porque al final, la monarquía, el rey, la princesa, como el himno o la bandera, pues son símbolos, nos representan, aunque a algunos les moleste, al que le moleste, pues que se muerda un codo, me importa un soberano bledo. La monarquía es hoy de las instituciones más valoradas en España, y por buenos motivos, porque es que hay gente que sabe estar, hay gente que sabe cuál es su papel. El rey Felipe VI, teniendo un patán al lado como Pedro Sánchez, pues sin embargo sabe mantener el tipo y sabe estar donde tiene que estar. La monarquía es una figura a proteger. El rey es una figura a proteger. La princesa es una figura a proteger. Entre otras cosas, porque nos representan a todos, como la bandera o el himno nos representan. Por eso ha sido tan terrible lo de la ley de amnistía. El 30 de mayo el PSOE la aprobará y el papelón le caerá en la mesa al rey. Hay un partido que se llama Partido Popular que con mayoría absoluta en el Senado tenía la obligación de proteger al rey. Vamos a ver qué voces se alzan desde ciertos sectores un poco repugnantes después del 30 de mayo para reprochar al rey que firme una ley, cuando quien tenía que haberse negado a tramitar esa ley era un señor llamado Alberto Núñez Feijóo.
Vamos a ver qué pasa después del 30 de mayo. Y vamos a hablar con don Juan Carlos Tellez para ver qué trae hoy Voz Media en su portada. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días y saludos para toda la audiencia desde Voz Media. Hoy en Voz.us nos hacemos eco de esas últimas revelaciones, esos documentos judiciales que han aparecido en relación a la redada que se realizó en la mansión de Florida de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en busca de documentos clasificados. Pues bien, en las últimas horas se ha revelado que el Departamento de Justicia autorizó al FBI el uso de la fuerza letal durante esa redada. Fuerza letal significa, como se pueden hacer una idea, fuerza mortal. Recordemos que se buscaban unos documentos clasificados en la residencia del expresidente, algo que también ocurrió en la residencia posteriormente del actual presidente Joe Biden. Donald Trump, como se pueden imaginar, se ha hecho eco de estas revelaciones, declarando que el presidente Joe Biden es una amenaza para la democracia. Sabemos con certeza que Joe Biden lo es, dice Donald Trump, después de conocer que el FBI pudo usar la fuerza letal contra el expresidente de los Estados Unidos. También en política doméstica sabemos que la administración de Biden permite al régimen de Cuba una visita privilegiada a la seguridad del aeropuerto de Miami, algo que ha provocado la indignación no solamente del Partido Republicano, también de varios legisladores demócratas. El gobierno de Joe Biden le permitió a representantes del régimen dictatorial de Cuba una visita a estas instalaciones, según reveló en una exclusiva este martes el diario Las Américas. Y por último, muy pendientes de las elecciones en el país vecino, en México, que vive el proceso electoral más violento de su historia moderna. Quedan apenas 2 semanas, el 2 de junio se celebran estas elecciones y al menos 70 personas han sido asesinadas en casos relacionados con violencia electoral. De ellos, 33 personas, nada menos que 33, eran aspirantes a una candidatura. Muchísimas gracias, don Juan Carlos.